En Estados Unidos, por ejemplo, en Chicago, donde se concentra muchísima comunidad mexicana y latina, sí digo, ya yéndonos a quienes han cancelado, pues en Estados Unidos es donde se han estado cancelando algunos eventos debido pues al temor de las redadas y a este recrudecimiento que ha tenido la política antimigrante de Donald Trump y pues frente a lo que hemos estado viendo en meses anteriores de cómo utilizan estos puntos clave en los que saben que va a haber ciudadanía, ciudadanos, comunidad latina, comunidad migrante, pues ahí es donde le cae la migra, por así decirlo. Por ejemplo, en los partidos de los famosos, por ejemplo, de los Dodgers en Los Ángeles, que tienen muchísima fanáticos que son de comunidad mexicana, comunidad latina, van y se ponen, por ejemplo, enfrente hasta de juzgados donde latinos, inmigrantes van a hacer sus audiencias, afuera de las escuelas, y todo esto pues generó un temor en organizadores de diversos festivales y reuniones que normalmente se hacían en Estados Unidos, y se esperaba que muchos se quedaran en casa resguardados por este temor. Recordarán que la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores e incluso la propia presidenta recomendaban a la población hacerlo con precaución. No llamaron a no hacerlo, sino hacerlo con precaución. Y pues lo que vimos y lo que estamos viendo es que en algunos eventos la comunidad decidió sí salir. Sí, fíjate que ahorita que estabas mencionando todos estos eventos en los que ha ido la migra o que las personas migrantes han dejado de ir, por ejemplo, el cantante Bad Bunny anunció que no va a hacer conciertos en Estados Unidos precisamente para proteger a la población migrante, porque sabe que gran parte de su público pues, son personas latinas y que ahí peligran, entonces se negó ya a hacer conciertos ahí. Y pues es que lejos. Y eso está bien porque también es un impacto para Estados Unidos, porque el hecho de que un artista con tanto impacto como lo tiene Bad Bunny, que dejan una derrama económica importante. Sí. Y como ojalá protesta. Muchos le sigan el ejemplo. El ejemplo. Sí, pocas personas lo hacen, como lo hemos visto también en el caso de artistas que apoyan al pueblo palestino y que se han negado a trabajar ahora en cualquier proyecto, cualquier empresa que tenga algo que ver con el genocidio en Gaza. Y pues como les comentábamos, lejos del territorio nacional, y seguramente nuestra audiencia, que hay muchísimas personas aquí que están en Estados Unidos. Valecillo, un saludo. Exacto, saludos a José Valecillo, también por acá veía a His Hill, que está en Vancouver, Washington. Un abrazo también a otras personas que nos han escrito desde otros países. ¿Saben eso? Cómo pues estar lejos de este territorio nacional, sobre todo en estas fechas, las celebraciones patrias pues adquieren un significado distinto, incluso más profundo, porque en el caso sobre todo de las personas migrantes indocumentadas en Estados Unidos, se les niega una identidad legal, se les niega también una identidad cultural, y esta identidad de ser personas mexicanas, de ser personas migrantes, es además menospreciada. Por eso, pues en estas fechas afirman más esta condición con la bandera tricolor, con el grito de Viva México, pero incluso también con algunos símbolos religiosos como la Virgen de Guadalupe, que en esos contextos adquiere un profundo significado político. Cada año, millones de familias de origen mexicano esperan con orgullo el día 15 y 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la lucha por la independencia frente a la corona española. Colgar la bandera, preparar platillos tradicionales y reunirse con música mexicana se convierte en un acto de resistencia cultural. Sin embargo, este año miles de personas optaron por no salir a festejar ante el temor creciente de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, o la migra, como le llaman allá. Porque esto pues lo convierte en una celebración, pues más bien en un riesgo de que les detengan. Según lo que recogen medios de comunicación en Estados Unidos como Los Angeles Times, El País o The New York Times, muchas personas prefieren no participar en los tradicionales desfiles
ante el temor de que la migra aproveche que están ahí reunidas para llevárselas. Previamente, organizadores de todo el país, desde Massachusetts y Carolina del Norte hasta California y Washington, cancelaron o propusieron que se cancelara por completo los festivales del mes de la herencia. Sí, las medidas represivas del gobierno de Donald Trump contra la inmigración han transformado por completo el clima festivo de estas celebraciones en un ambiente de miedo a las redadas realizadas por el personal militar, incluso que persiga a las personas en sus lugares de trabajo, escuelas y hogares. Se suman políticas que buscan borrar la presencia latina del espacio público, entre ellas la imposición, por ejemplo, del inglés como idioma oficial, la exclusión de personas latinas en los censos estadísticos y la constante estigmatización desde el discurso presidencial. Esto no está muy lejos de las políticas de eliminar a razas que tiene, por ejemplo, Israel, que esto no quizá en lo bélico directo, pero sí es borrar a todas unas comunidades culturalmente y que no fuera o sea, ¿qué diferencia tiene del nazismo? Que solamente querían sus razas superiores. Y esto lo vemos pues con políticas, entre ellas, como les decíamos, por ejemplo, pues la imposición del el idioma inglés, y lo ven ustedes también en todo todos los trámites y la información que venía de gobierno, que en algunas páginas era en español, ya todo se ha cambiado al inglés. Este discurso, pues en contra de las comunidades migrantes, ha sido replicado por influencers, presentadores de televisión y campañas publicitarias que están reforzando las narrativas de esta supremacía blanca. Y hay que recordar que este día además comienza el mes de la herencia hispana, que es una celebración que va desde este 15 de septiembre al 15 de octubre. Comenzó a conmemorarse a partir de 1968 durante una semana, y 20 años después, ya en el año de 1988, el presidente Ronald Reagan la extendió a un mes. El día de hoy, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua también festejan su independencia. Exactamente, y pues esos son quienes desafortunadamente no pudieron salir. Aquí nos dice José Valecillo que hoy por la mañana hubo redadas en el Valle de San Fernando, en California. Es de todos los días prácticamente, y la ofensiva de Estados Unidos, del gobierno del presidente Donald Trump, no tiene descanso. Incluso, pues sí, son fundados estos temores de quienes no salieron a desfilar, a quienes no salieron a estos festejos en algunos lugares de Estados Unidos, porque efectivamente sí había amenazas, y una amenaza real. Pero pues también, pese a este clima de terror que el gobierno de Donald Trump quiere imponer, y apoyado por los neoconservadores, pues sí hubo una buena población que sí salió a desfilar en el territorio estadounidense, un territorio robado, colonizado por otras poblaciones. Y bueno, por ejemplo, en las calles de la ciudad de Chicago, en Illinois, se realizó el desfile anual del Día de la Independencia de México en La Villita. Y este año ese desfile cumple 54 años de realizarse consecutivamente. En Los Ángeles, California, el desfile cumplió 79 años. Así es que el siguiente año va a ser una fecha emblemática. Va a cumplir 80 años el desfile en Los Ángeles, California. Y ahí en esa ciudad, el desfile estuvo acompañado con mariachis, las banderas mexicanas y los gritos de ¡Viva México! Inundaron la avenida César Chávez. Las periodistas Andrea Flores y Grace Tuggy relatan que este año hubo un renovado sentimiento de desafío y de orgullo. Lo que le señalaron a ese medio de comunicación es que para muchas personas era aún más importante presentarse, mantenerse firmes. Eso es lo que cuentan las periodistas en esta crónica publicada en el diario Los Angeles Times. Las reporteras recogieron testimonios como el de Samantha Robles, de 21 años de edad, quien dijo: "Estamos aquí y seguiremos luchando por nuestros derechos y por los de quienes no pueden defenderse". Sin embargo, este año la abuela de Samantha no salió al desfile, pues las detenciones del ICE se basan también en el perfilamiento racial de la gente, es decir, por su color de piel. Y
después averiguan si realmente se trata de personas ciudadanas, si están ahí de manera documentada o no. Samantha, de origen mexicano y nacida en Los Ángeles, dijo a las periodistas: tengo la piel morena, tengo rasgos indígenas. Temo no solo por mí, sino por mis amigos que también son de México y vinieron aquí en busca de más oportunidades, de una educación superior. Temo por quienes están siendo separados de sus familias. En tanto, el Comité Mexicano Cívico Patriótico, que organizó este desfile y la celebración del domingo, abordó esos temores en una conferencia de prensa realizada desde el viernes pasado, pero a pesar de que pues reconocen que existen esos temores, y no solamente de ciudadanos o de la comunidad latina que se encuentra allá y no tiene la ciudadanía, ciudadanos estadounidenses también, como lo vemos con este testimonio, por tener este perfilamiento, estos rasgos latinos, son detenidos, y eso también ha aumentado el temor. Sin embargo, a pesar de eso, el comité decidió seguir adelante con su celebración de la independencia de México, y eso es algo importante porque también simbólicamente es mantenerse firmes diciendo: esta es nuestra identidad y no tenemos por qué esconderla. Y si bien acudieron menos personas que el año anterior, quienes salieron a marchar lo hicieron como pocas veces con mayor sentido político y de defensa de su identidad, de sus derechos como identidad, con letreros incluso anti-Trump y contra el ICE. Al desfile acudió la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. En Chicago, el tema de este año fue Orgullo y Poder, nuestra fuerza, nuestro legado. El desfile en esa ciudad, con una larga historia de luchas que los movimientos obreros llevaron a la masacre de Mine Market en 1886, los disturbios raciales de 1919 y diversas manifestaciones a lo largo de los años en favor de los derechos de los inmigrantes, ese desfile se llevó a cabo finalmente pese a otras festividades del mes de la herencia hispana que fueron cancelados debido al inminente aumento de las redadas. Sin embargo, de acuerdo con una crónica de la periodista Adriana Pérez para el diario estadounidense Chicago Tribune, la multitud fue considerablemente menor a la de años anteriores. Varios asistentes le dijeron a la periodista que amistades, familiares y conocidos suyos decidieron no ir este año al desfile por temor a las acciones policiales. El Consulado General de México en Chicago publicó un tuit resaltando que la comunidad de origen mexicano en Chicago es la segunda más grande en todo Estados Unidos y que del total de la población que habita en esa ciudad, el 20% es de origen mexicano. Por la noche de este domingo, la cónsul Reina Torres Mendevil encabezó la ceremonia del grito, pero pues sí con mucha menor gente que acudió a estas celebraciones. Y hay que recordar, Romina, que pues justamente este fin de semana ahí murió a manos del ICE, por no decir que fue asesinado por el ICE, un migrante de origen mexicano cuyo nombre es Silverio Villegas González, de 38 años de edad, originario de Michoacán. Murió en esta redada de ICE que llevó a cabo el 12 de septiembre. Y hay que señalarlo, y pues cómo no, o sea, después de esta muerte, de estas redadas, de que ocurrió esto tan trágico, tan violento sobre todo, pues muchas personas, claro que se sintieron intimidadas y por eso no fueron a la celebración de este año en Chicago. Pese a ello, de cualquier manera, quienes sí pudieron hacerlo, como nos dice Valecillo, él tiene la ciudadanía, quienes sí han podido acceder a ella, pues son principalmente quienes están saliendo, por supuesto también personas anglos que son aliadas de esta lucha, que no se están dejando llevar por una propaganda que además de verdad es dura. Los momentos que se están viviendo en Estados Unidos son complicados. Cualquier mención a algo que les pueda parecer que va en contra de lo que Donald Trump está señalando y está queriendo que la gente piense, además, no solamente que diga, sino que lo piense,
está siendo señalado como de comunista, de socialista, de un peligro. Hay después todavía del asesinato de Charlie Kirk, este joven operador político, de acarreador de jóvenes desde las universidades para el movimiento de Make America Great Again, el MAGA, el Haz América Grande otra vez de Donald Trump. Después de esto se ha exacerbado la prohibición o el acotamiento de la libertad de expresión. Cualquiera que pronuncie algo, alguna manera crítica, ni siquiera que esté señalando algo en favor del asesinato, y desde acá volvemos a señalar que desde a las 2 condenamos todo tipo de violencia, condenamos la violencia en contra de esta persona, pero después de eso señalamos que se trata de un hombre que replicaba el mensaje de odio en contra de las personas migrantes, en contra de la población palestina, y que todo ese odio de verdad está acotando cada vez más la libertad de expresión y la libertad de pensamiento crítico, la libertad de movimiento. Las libertades en Estados Unidos, para acabar pronto, están siendo cada vez pues puestas en riesgo por el gobierno de Donald Trump. Y por los seguidores de ese tipo de discurso que tienden a ser personas violentas, ¿no? Y más con lo que han dicho recientemente, que a raíz de este asesinato no saben lo que desataron. No sé si viste también este fin de semana como ese tipo de discursos y lo que dijo Donald Trump y lo que han dicho los seguidores de esta persona. No saben lo que desataron, y es que eso es precisamente el temor que desatan la furia de quienes defienden armas, de quienes quieren liquidar a los que no les parece que son iguales, y eso es muchísimo más peligroso. Pero y el ejemplo, Romy, justo creo que era lo que ibas. Y el ejemplo de lo que estamos señalando es la información que les vamos a traer a continuación, que es información de último momento, y se trata de estos ataques del gobierno de Donald Trump en contra de Venezuela. Sí, ustedes recordarán que en días pasados se generó ese ataque a una embarcación que Estados Unidos, sin un juicio previo, determinó que ya eran terroristas nada más porque ellos lo dicen. Pues se genera otro ataque. El presidente Donald Trump dijo hoy que el ejército estadounidense volvió a atacar un barco que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela y mató a 3 personas a bordo. Esto es delicado porque, bueno, pues finalmente, aunque están en aguas internacionales que no tienen ley más que la de los piratas, como decían antes, pero es muy delicado porque esto pone a cualquier navío o embarcación que esté en esas tierras a la consideración de Estados Unidos porque digan que son terroristas, sin una investigación que demuestre previamente si es así o no. Y eso también lo que demuestra que también están violando la soberanía y metiéndose en otros países, porque ¿cómo tendrían información para saber y corroborar que son terroristas y que transportaban droga si no estaban en Estados Unidos, si van desde Venezuela? ¿Cómo acceden a esa información sin estar metiéndose a comunicaciones y a investigaciones exclusivamente en Venezuela? O sea, también eso debería de ponernos, en alerta. Lo que anunció Trump anunció el ataque este ataque en sus redes sociales, y de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, se realizó el lunes y se produce después de otro ataque militar 2 semanas antes contra Trump. Dice que era una lancha ese ataque que realizó 2 semanas, semanas antes. Él señaló que la lancha rápida transportaba drogas desde Venezuela, matando a 11 personas. Y ahora, pues lo que se sabe es de este ataque a otro barco de Venezuela, y la cifra de momento es 3 personas muertas, que eran las que iban a bordo. De 3 personas asesinadas por el gobierno de Donald Trump, y además este mensaje que publica el presidente en su propia red social, en Truth Social,
que dice, si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, los estamos cazando. Tal cual lo señala, los estamos cazando. Y advierte que las actividades ilícitas de estos cárteles, que han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando millones de ciudadanos estadounidenses. Basta ya, dice Donald Trump. Pues también creo que desde América Latina decimos eso, basta ya de esta intervención, de utilizar el narcotráfico como un pretexto para seguir violando las soberanías, para intervenir en las decisiones soberanas de cada país, en la política, seguir utilizando la fuerza de trabajo de las personas en América Latina, en México y América Latina, de sus recursos naturales. Este mes que le llaman en Estados Unidos el mes de la hispanidad, porque además se conmemora las independencias de varios países, pues es un buen momento justamente para señalar que si bien hace tantos años nos independizamos de una fuerza colonialista como lo fue España y otras fuerzas de Europa, pues ahora es de este imperio en decadencia, Estados Unidos, que sigue intentando colarse a nuestros países a como dé lugar, y especialmente aquellos que de una u otra manera les han puesto una barrera, un rechazo. Por supuesto que no es el mismo trato que tiene, por ejemplo, con Ecuador, con Argentina, que pues ahí los países, los presidentes están totalmente a su favor. Pero hay, de nuevo, recordar que Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. No se puede no se puede dejar a un lado esta información. Tampoco se puede olvidar que también ese país tiene un cerco económico, que está también, tienen muchísimas medidas que les prohibitivas desde Estados Unidos, y como ha sucedido con Cuba, como reitero, con todas las críticas que se les puede hacer a esos gobiernos y a cómo han resultado las reacciones ante las intervenciones de Estados Unidos, pues no podemos saber cómo se hubieran podido desarrollar sus democracias, sus sociedades, porque han estado bajo un asedio constante de Estados Unidos. Y es lo mismo también que pasa en México, así que pues sí, si hablamos de independencia, creo que también tenemos que hablar justamente de una independencia de Estados Unidos.